Hermanos, bendiciones, buen día. Hoy vamos a tocar un punto a veces complicado, es el diezmo, debido a lo que se predica actualmente acerca de, o no se predica, sino se exige hoy a las personas de lo que es el diezmo. Vamos a citar algunos versículos que nos muestran el cómo estaba conformado y cómo establece o es parte de la ley política nacional del pueblo de Israel para el sostenimiento de aquellos que sirven adentro del templo, dentro del tabernáculo, para servir a todo el pueblo. Si lo pusiéramos como un ejemplo, como una analogía, estaríamos hablando de la situación política en la cual estaban usando los diezmos como el servicio de administración tributaria para el servicio al pueblo. En este caso, quienes son los encargados de ejercer las leyes son los sacerdotes, los que están encargados de ministrar aún al pueblo en situaciones de protección civil, pues son los sacerdotes. Cuando ellos vienen y ven a lo mejor hasta humedad en tu casa, declaran la casa impura, la tienen que tirar. Ellos son los que administran estos bienes y no son solo para ellos, sino la Biblia establece que son para ellos en el servicio como sacerdotes, para los levitas, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. No es un solamente para el sacerdote, ni tampoco es para el rey. El detalle o el por el cual tenemos que hacer este estudio es porque muchas veces hoy se sigue hablando de diezmar a los pastores. Se habla de diezmar al líder y a veces es exclusivamente a un líder. Cuando en la Biblia tú ves una situación político-social donde está establecido a todo el pueblo, donde estás ayudando con los mismos diezmos a aquellas huérfanas, aquellas viudas, aquellos huérfanos, aquel aún el extranjero que ha decidido ser parte del pueblo judío. Y no estamos hablando solamente en la figura del sumo sacerdote, como actualmente hoy pudiéramos decir la figura del pastor. Hoy tristemente vemos que hay una demanda y hay una situación en la cual exigen los pastores el pago del diezmo en las iglesias. Cuando en realidad hay una norma, digámoslo así, a través de la gracia, donde debido a que ya no somos un pueblo establecido con una teocracia en un gobierno nacional, o sea, nosotros no somos parte de Jerusalén, nosotros somos mexicanos, nosotros no estamos, por decirlo así, pagando el servicio o la administración del templo y estamos siendo nosotros gobernados a través de una situación en la cual estamos bajo la ley moral de Dios, bajo la ley natural. Para más información podemos leer a Santo Tomás de Aquino, sería la mejor forma de comprender con respecto a la división de las leyes, desde las naturales, las religiosas, las políticas, las sociales, que se ejemplifican aún en la propia Biblia y de las cuales son ejemplo. ¿A qué vamos con esto? Que el diezmo es parte de un sistema económico social de una teocracia, cuando Dios estaba gobernando su pueblo. Y cuando el pueblo, de alguna manera, aún el pueblo sin darse cuenta, toma a un rey o decide buscar a un rey, hay una cuestión en la cual se vuelve carga para el pueblo. Y pareciera muy curioso que cuando nosotros leemos ese texto suena a aquellos pastores que van a exigir y literalmente van a tomar del pueblo más de lo debido. Y en ese sentido vamos a 1 Samuel capítulo 8 en su versículo 10 al 22. Es 1 Samuel capítulo 8 versículo 10 al 22. Y sí quisiera leer los textos porque sí es importante
da realmente el contexto bíblico, no es solamente mis palabras, como siempre lo hemos mencionado. Y vemos cuando Dios habla a Samuel para advertirle al pueblo la decisión que han tomado de elegir a un rey. Dice en la versión 60, dice, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues así, hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Y aquí viene la palabra diezmo. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos, y con ellos hará sus obras. Versículo 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Hay una advertencia muy fuerte y la palabra diezmará no está en el concepto más bonito o en el concepto más bíblico de ofrendar al Señor, de bueno, ofrendamos al ungido del Señor. No. Nosotros utilizamos en español la palabra diezmar para hablar de un ejército. Por ejemplo, el ejército quedó diezmado. Si lo aplicamos, el término usado en español, te estás dando cuenta que está diciendo, Él va a tomar y Él va a quitar esa parte de ustedes. Porque ustedes se han buscado un rey de esa manera. Y es curioso porque aquí muestra cómo el rey lo va a exigir y lo va a pedir. Y de alguna manera a veces hasta no lo va a pedir, simplemente lo va a tomar. ¿Por qué? Porque se ha elegido un gobernante que no es Dios. Hay necesidad y se requieren características para suplir todas las necesidades que se requieren para un rey. Y tú lo puedes ver, aquí habla de perfumadoras, cocineras, amasadoras. Quien haga el trabajo necesario para poder poner a un rey. Y es curioso porque exactamente es lo que pasa hoy en la actualidad. Vemos a gente poniendo pastores a su gusto, a su medida, así exactamente igual que el pueblo de Israel, pidiendo un rey como los demás pueblos, no un rey conforme al corazón de Dios, o no alguien que los represente ante las naciones, porque estamos hablando de que el pueblo de Israel era una teocracia, era Dios quien gobernaba a través del sacerdocio y a través de su ley, para eso él había dejado. A lo mejor hubiéramos pensado en una especie de primer ministro, una figura política representante del país hacia los demás. Sin embargo, ellos no hacen eso, sino buscan una figura como los demás pueblos. Una figura que los hace a ellos como gobierno. Y es curioso porque pasa exactamente hoy con Guillermo Maldonado, con muchos falsos pastores que literalmente exigen el diezmo y te dicen, tú créele a Dios. ¿A ti qué te importa lo que hagan con el diezmo? No, o sea, hay características, hay obligaciones y hay responsabilidades. La Biblia dice qué se tiene que hacer con el diezmo. Tenemos un ejemplo de cuando no se hace lo que Dios dice. Y los ejemplos que más me gustan es de aquellos jóvenes que son totalmente proactivos y ofrecen incienso que Dios no había mandado. Simplemente se muere. O está aquel que intentan colocar la carreta, el arca en una carreta tirada por animales y tampoco la situación es como muy adecuada, ¿no? Hay muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia nos está intentando representar y Dios nos está intentando hablar de decir, yo ya di las reglas del juego. Yo ya di las reglas con las cuales vivir.
y nosotros no las aplicamos. Vemos exactamente el día de hoy pastores, en este caso reyes, en 1 Samuel, que lo que hacen es pedir y tomar del pueblo cuando Dios no había dado en su palabra esas características. Y vamos a ver algunas características de lo cual también muchas personas se toman para hablar de como si el diezmo fuera verdadero, una exigencia. Estos reyes, estos pastores o pseudopastores, apóstoles y ahora hasta profetas y arcángeles que hay y se autonombran. Vamos a ver cómo lo exigen tomando textos fuera de contexto. Uno de los más famosos es hablando de Abraham en Génesis 14:20, donde quisiera también leerlo. Génesis 14:20. Este texto es donde Melquisedec está bendiciendo a Abraham y Abraham entrega los diezmos a él. Lo voy a leer desde el 19. Dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando le da a Abraham los diezmos de todo, es el diezmo del botín. No son los diezmos de él. No es su ganancia, no son sus ovejas, no es lo que le pertenecía como tal a él. Y se menciona en la Biblia exclusivamente una vez. Hay una sola referencia. En el sentido literal de que no ves a Abraham nuevamente repitiendo la acción. Eso es a lo que me refiero. No ves a Abraham repitiendo ofrendas o buscando a Melquisedec. Oye, Melquisedec, oye, todavía te tengo que dar los diezmos de este año. Oye, Melquisedec, no has venido. No vemos esa condición. Vemos la bendición de parte de Dios y vemos el agradecimiento de Abraham en este sentido, no solo a Melquisedec, sino a Dios. Pero también algo que tenemos que ver es que hay una forma de tributo. A un autor es como, por ejemplo, MacArthur, hablan de como un derecho de paso. Como si hubiera sido un impuesto por Melquisedec. Muchísimas gracias, me dejaste pasar para ir a rescatar a mi sobrino Lot. En agradecimiento te entrego esta proporción que es significativa de lo que he ganado al poder recuperar a mi sobrino. Lo estoy parafraseando, lo estoy intentando hacer un poco más simple, pero esa es como la referencia directa. Entonces, no ves que se esté estableciendo ni por Abraham, ni por Melquisedec, ni por Dios, literalmente, una acción de pacto entre Dios, Melquisedec o Abraham para que nosotros la pudiéramos repetir o la estuviéramos ejerciendo. Otras personas también toman aquí mismo en Génesis el ejemplo, el no muy buen ejemplo de un personaje que su nombre no le ayuda mucho. Vamos a Génesis 28, en el versículo 16 en adelante. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Jacob está aterrado de lo que acaba de soñar y de vivir, o sea, en ese sentido. Dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ok, Jacob, ese personaje que en el nombre lleva la penitencia, el suplantador, el embustero, el que engañó, hay que recordar por qué está huyendo y por qué tiene que ir y llegar acá. No es solamente para buscar esposa, sino está huyendo de su hermano por lo que ha hecho. Y ve lo que dice, si Dios me bendice, entonces va a ser mi Dios. Si Dios no me bendice, entonces no. Si vamos a poner eso de ejemplo, a Jacob de ejemplo, para poder dar el diezmo, bueno, ¿no sería mejor poner entonces a Job? Y estar dispuestos a no maldecir a Dios aún perdiéndolo todo. ¿O por qué no ponemos a Habacuc? Que al final, en medio de toda la destrucción y desolación del pueblo de Israel, él decía, lo único que necesito es a Dios. Cuando yo era niño recuerdo un canto bíblico o de la iglesia. Era la ofrenda del Señor. Si tú das un peso, el Señor te dará dos. Hermano, si esto es así, qué mejor banco que la congregación. Si yo doy un peso y me regresan el 100% de lo que invertí y aparte es eso de 2 por uno, pues imagínate, yo voy a ofrendar 1000 pesos, me van a regresar 2000, luego voy a meter 2000, me van a dar 4000, después de 4000 me van a dar 8000. Oye, no le perdemos nada. No creo que fuera la mejor forma o el mejor ejemplo para poder predicar acerca del diezmo y decirle a los hermanos, miren, Jacob dio el diezmo de todo. No, aquí puso una condición. Y viene algo muy interesante. Nosotros no podemos condicionar a Dios. Jacob, ¿qué le pudo haber dado con el diezmo? Hay que recordar pasajes en la Biblia donde dicen, ¿acaso yo como carne? ¿Acaso yo soy ese Dios que necesita algo de ti? La tierra es mía. Todo es mío. Cuando te encuentras con pasajes así, este pasaje resulta que entonces no tiene mucha validez. De las reglas de la hermenéutica, de las reglas de la homilética para poder hablarlo, quiere decir que necesitas un texto con mayor claridad que explique un texto más oscuro. No podemos tomar un pasaje individual, uno, fuera de contexto. Y el contexto implica el mensaje completo del libro en el cual está escrito, su contexto histórico social, el contexto individual de la parte en la cual se está ejerciendo, por ejemplo, esto de aquí, donde él está huyendo, él está aterrado, él dice aquí está Dios, es, es la condición específica. Y si está oscuro el texto, o sea, no es entendible a plena luz, o sea, en una lectura, tú tienes que tener textos que te den claridad. Aquí hablamos como si Jacob estuviera cumpliendo su promesa, cuando lo único que está haciendo es condicionando a Dios, eso le quita a Dios voluntad. Porque si entonces esto yo puedo llegar, Dios, ¿yo quieres que predique? Ok, perfecto. Bendíceme. Porque si no me bendices, yo no voy a predicar. ¿Quieres que toque? Porque soy a lo mejor músico. Ok. ¿Quieres que yo pase a tocar? Perfecto, bendíceme. Entonces Dios no es soberano. A veces los cristianos malinterpretamos cuando decimos que Dios es un caballero porque realmente Él habla a todos, pero realmente Dios no fue muy caballero cuando le dijo a Jonás, oye Jonás, ¿a dónde vas? Y no se lo dijo con una voz audible, se lo dijo con una tormenta en medio de un barco. Y lo trajo de regreso dentro del vientre de un pez. 3 días de camino. Entonces, Jonás es un personaje que no pudiera decir estas mismas palabras, ¿no? Imagínate a Jonás diciéndole a Dios, Dios, si tú me bendices,
Entonces yo voy y predico a Nínive. Cuando vemos a Jonás reflexionando en medio de toda su situación, vemos a un Jonás enojado, un Jonás molesto, porque no alcanza a entender que Dios hace su voluntad y su voluntad es perfecta. Entonces, no podemos hablar de este texto como una base legal de enseñanza, de poder enseñar a los hermanos y decirle, mire hermano, esto es cierto, esto es aplicable, porque uno, no tenemos al mejor personaje bíblicamente hablando, ni siquiera creía en Dios. Dice, entonces, si volviera en paz a casa de mi padre, él le está diciendo, o sea, tú me tienes que bendecir de aquí a 10 años, ¿eh? Y si ya regreso después, ya cuando mi hermano no me quiera matar, bueno, entonces vas a ser mi Dios. O sea, él está condicionando a Dios. Cuando aquí el único que condiciona es Dios, no Jacob. Por eso, y debido a estos pensamientos, hay personas que se levantan en oración, que tienen fama, porque es lo único que tienen, y se levantan orando y diciendo, no aceptaremos un no como respuesta. Hay una mujer famosa que hizo eso orando por un hermano que estaba enfermo. Y cuando intentó corregir, y esos videos están también en YouTube, pues el tiro le salió por la culata porque en realidad empeoró las cosas. Pero todo esto viene debido a una enseñanza que es así. Cuando tomamos este ejemplo y mostramos que podemos condicionar a Dios y ofrecemos algo como si Él necesitara de nosotros. Hay que recordar que Dios es autosuficiente y autoexistente. Él es eterno, todopoderoso, Él es perfecto y perfecto en todos los sentidos, por lo tanto es santo, Él es único. La palabra que me gusta usar es brutal porque es increíble, o sea, nos deja sin palabras. Él es Dios en todo el contexto de atributos. Por lo tanto, no depende de nosotros. No es una deidad asiática, no es una deidad griega que depende de nuestra adoración, porque si no pierde poder o pierde características, o se pone triste porque no lo hemos olvidado. No, Dios no nos necesita. Y vemos aquí a un Jacob condicionando a Dios. Un Jacob que no ha sido tratado por Dios. Aquí sigue siendo ese Jacob que no ha luchado con Dios y vencido. No ha pasado por su desierto, por su prueba, por las dificultades de la vida, por ese refinamiento que Dios tenía para su vida. Es un hombre como tú y yo, pecador, lleno de faltas, lleno de errores. Y este es uno más. Ahora, curiosamente, tú ves aquí la promesa de Jacob, pero ves que termina Génesis y tú no ves a un Jacob diciendo o recordando la promesa que hizo a Dios en Betel y diciendo, aquí están todos mis bienes. Entonces tenemos que tener cuidado en tomar textos fuera de contexto y del problema de englobar toda la Biblia. Cuando vamos a de dónde viene el diezmo, vamos a ver, por ejemplo, textos como en Levítico, vamos a Levítico 27. Por ejemplo, aquí algo que es importante, y algunos ponen títulos para guiarnos en la lectura, y está hablando de todo lo que es consagrado a Dios, y algo que es consagrado a Dios es el diezmo, porque es para su servicio. Directo, no, es para las personas que hacen el servicio. El 30 y 32 de Levítico, lo podemos leer hasta el 34, dice claramente, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa
Bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas consagradas, cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinai. ¿Qué son los diezmos? No hablamos del fruto, del trabajo como ganancia económica. Hablamos del fruto como tal. Es alimento. Era porque de esto se ofrecía para ofrendas de paz, ofrendas sacrificiales, para que el hombre estuviera a cuentas con Dios. Y para que el hombre pudiera también suplir las necesidades de aquellos que servían dentro del pueblo. Al inicio decíamos que es una especie de impuesto, así como nosotros pagamos impuestos y están los servidores públicos, que literalmente el nombre lo dice, son servidores públicos, son servidores de la nación para todo el pueblo. Así los sacerdotes recibían este sustento, así los levitas recibían este sustento. ¿Por qué? Porque ellos no tenían heredad alguna. ¿Y quién los está sosteniendo? ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿Quién es quien lo está permitiendo? Dios. Es lo que Dios ha planeado para el sustento de aquellos que le sirven. En un sistema teocrático social, donde la estructura social no es presidente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no, es Dios, su ley, los sumos sacerdotes, sacerdotes, levitas, etcétera. Entonces, ¿quién está proveyendo en realidad para que esto se pueda cumplir como estructura social? Es Dios. Es una teocracia, es Dios quien está mandando y Dios está diciendo, hey, todo esto es mío y lo estoy dando para el pueblo, para aquellos que sirven. Pero me encanta porque siempre nos gusta sacar las cosas de contexto. Tú realmente en el Nuevo Testamento no encuentras ninguna referencia a el diezmo como parte de la estructura de la iglesia. Si no encuentras a la ofrenda, porque Dios ya ha puesto su palabra en ti, entonces tú ves una necesidad y entonces tú actúas. No como el cumplimiento de una ley meramente social o política dentro de un pueblo, sino porque Dios, así como te ha salvado por gracia, sin merecerlo, así tú puedes dar a los demás porque ves la necesidad. Entonces tú puedes ver ejemplos, como los vamos a tocar aquí adelante, los de la ofrenda de los hermanos que están necesitados, perdón. Eso lo podemos ver o lo vamos a ver en Corintios. Tú puedes ver cómo Dios valora la esencia del ser cuando da las cosas, cuando ve el corazón, cuando pesa el corazón. En ejemplos como el de la viuda que dice, dio todo lo que tenía. No habla de diezmo o de cantidades, sino de la forma en la cual está realizada la acción. Ella sabe que su sustento es Dios, es una viuda, ella depende de los diezmos que se cumplan legalmente en una sociedad regida por Dios, por su ley. Y a pesar de no tener nada, digámoslo así, de vivir de asistencia social, todo lo que tiene lo entrega. Si hablamos del todo lo que tiene, es más que el diezmo. Es una ofrenda de agradecimiento a Dios.
Si tú empiezas a ver desde los evangelios cómo Dios lo empieza a tratar, no podemos hablar de la economía dentro de la iglesia como una economía de diezmos, sino como una economía de ofrenda, porque al final y al cabo a Dios todo le pertenece. Tenemos que tener cuidado, por lo tanto, de no aplicar estos textos fuera de contexto. También vamos a leer, por ejemplo, Números 18. Podemos leer todo el capítulo de Números, que sería obviamente bastante largo. Y vamos a irlo desglosando. Y a mí me encanta porque nos gusta pedir diezmos, ¿no? A veces, bueno, no. No. A nosotros no. Pero es así como suena, ¿no? A los cristianos les encanta pedir diezmos, ¿no? Y se sienten levitas, sacerdotes y todo eso. Pero parece que se les olvida el texto de número 18, versículo 1, que dice, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. O sea, ejercer el ministerio es una carga. Y no es nada sencilla. MacArthur nos menciona que son los responsables de velar por la santidad del templo, del santuario. Y por lo tanto de sus propias vidas y de sus familias y de sus hijos, porque todos son responsables. Entonces vamos a hablarlo así. Me encanta la gente pidiendo diezmos, pero permitiendo cosas que no son bíblicas. Quieren una cosa, pero no cumplen la otra. Ok, me voy a sentir levita. Perfecto, mira, ve lo que pasa. Tienes que guardar la santidad. Siempre. De ahí vamos a brincarnos un poquito al versículo 26 al 32. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, esto es Moisés hablando a los levitas, versículo 25. Continúo con el 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ellos no tienen heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Aún los levitas tienen que cumplir con obligaciones. Hasta la fecha yo no he visto un pastor que exija diezmos y dé diezmo del diezmo que le han dado. Hasta ahorita no. Dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Vemos cómo está hablando del sustento porque él no tiene heredad. Ahora, sin embargo, vemos un diezmo para suplir aún hoy en día los lujos del pastor. Que si el pastor quiere una camioneta nueva, el pastor requiere una camioneta nueva. Quiere una mejor casa, quiere una mejor televisión. Hay que recordar que el Evangelio de la Prosperidad está muy metido en esta situación del diezmo. Pero tú ves aquí que ellos están consagrados y tienen responsabilidades. Y aquí te vuelve a hablar de la carga de santidad que ellos tienen que llevar en su vida.
y que no deben de hacer pecar al pueblo. No deben de hacerlo pecar. Entonces, cuando tú lees estos textos del Antiguo Testamento, de la ley, tú te das cuenta por qué aquellos que exigen, que toman más de lo debido, que toman lo que no es suyo, que arrebatan del pueblo, que piden como los hijos de Eli, están tratando con desprecio al pueblo de Dios. Y la Biblia te dice que tengas cuidado con no ejercer o no ser tirano contra el pueblo de Dios. Porque es con Dios con quien te estás metiendo. Y vemos cómo ellos tomaban ahora sí que con cuchara grande de las ofrendas del pueblo. Y cuando alguien del pueblo decía, oye, no, es que mira, eso es para Dios, no, los aventaban, los violentaban físicamente. Hoy te predican que si tú no das el diezmo, te violentan emocionalmente o psicológicamente. Si tú no diezmas, tú no le crees a Dios. Hay gente que dice que el pecado es más, de Adán, fue no dar los diezmos. Y te empiezan a amedrentar que si no quieres caer como Adán y como ser envenenado por la serpiente y sus mentiras, pues tú tienes que dar el diezmo. Pero todo esto pasa porque los hermanos no leen. Tú aquí puedes ver literalmente cómo los diezmos son para el servicio de Dios y son para alimento, son para sustento. No es para que vivan mejor o no es por meramente un reconocimiento, así como de, oh, los super levitas. No, es, oye, trabajaron, perfecto, aquí está para que coman, aquí está para que vistan. Si tú ves los planos del templo, hay cámara de sacerdotes, la cámara de los levitas, porque necesitan un lugar donde vivir. Ellos no tienen una tierra. Y están ejerciendo un trabajo. Y entonces tú entiendes en base a estos textos, cuando lees Nehemías, porque cuando Nehemías regresa está súper enojado. Tú puedes entender, por ejemplo, cómo está el contexto de Malaquías, donde Malaquías es un libro que está o entra dentro del libro mismo de Nehemías. ¿Por qué? Porque no se cumplen las cosas, el mantenimiento social que se requiere. Sí, Dios ya reconstruyó, permitió que se reconstruyera la ciudad, pero nadie ahora quiere cumplir con sus obligaciones. Nadie pone de su parte. Y entonces tú ves las consecuencias. ¿Por qué? Porque se está rompiendo el tejido social del pueblo de Israel que vive bajo una teocracia o debería de vivir bajo una teocracia, donde es Dios quien gobierna. Muchos viven esta situación de los diezmos de Dios me da, como Jacob, entonces yo le doy. Si Dios me bendice, yo hago. Muchos pastores son así de, bueno, es que yo ministerio me tengo que dedicar de lleno. Y a veces no es cierto. Entonces, vemos que es meramente un sustento no para lujos, sino para servicio exclusivo de Dios. Si tomamos otro ejemplo, que es Deuteronomio, capítulo 12, vamos a ver cómo la situación también nos la marca ahora ya en este refrendo de la ley, ahora sí, en la tierra prometida. Vamos a ir leyendo. Vamos a leer del 6 al 10. Dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestra familia en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Está hablando de
comer. Dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Eso quiere decir que hay un antes y un después de la tierra prometida. Algo que se hacía o no se ejercía en el desierto y ahora sí se aplica o se ejerce en la tierra prometida. Así que quien te diga que el diezmo viene desde Abraham, no es cierto. Ya vimos que su contexto es un poco más de agradecimiento y de situación, relación con Melquisedec por el paso y por haber podido ir a rescatar a Lot y regresar a salvo. El ejemplo de Jacob no es el mejor ejemplo, no se establece ningún pacto, ninguna situación de y será pacto perpetuo por vuestras generaciones el diezmo, no lo encuentras así, ni en Jacob ni en Abraham. Es más, encuentras debido a Deuteronomio que no había como tal un diezmo dentro del tabernáculo de reunión en la parte del desierto, sino hasta llegar a la tierra prometida, hasta estar establecidos. Por eso te dice el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os ha dado Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra de Jehová vuestro Dios, os hace heredad. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Por qué? Porque no había realmente un cultivo. No había algo de lo cual ellos pudieran empezar a tomar y pudieran repartir entre ellos. Entonces tú puedes ver cómo hay una necesidad en el pueblo que Dios ha venido supliendo, pero no específicamente con los diezmos de una manera rigurosa. Eso también lo dice MacArthur en su explicación. Aquí mismo en Deuteronomio 14, en sus versículos 22 al 29, te dice: indefectiblemente desmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuál es la enseñanza importante? Para que te prospere el Señor, no, para temer a Dios, para confiar y depender de Él. No para hacerte más fuerte, más adinerado, más rico. Dice el versículo 24, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, otro pasaje súper mal interpretado, dice, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Aquí muchos toman el texto y dicen, no, mira, el diezmo también es dinero. No, te está diciendo que no vas a andar cargando con 10 bueyes, 10 vacas y las gavillas y el aceite y el vino porque vas lejos. ¿Por qué? Porque resulta que ahora vas a tener que ir de las ciudades a donde está el templo. Lo que acabamos de leer en el Deuteronomio capítulo 12. Ya no estás haciendo igual como tú quieres o cada quien quiera hacerlo. No, tú estás en una tribu y ahora te tienes que dirigir al templo. No te puedes llevar todas las cosas, perfecto. Véndelo, adquiere el dinero y el dinero te lo llevas para allá comprar lo mismo que vendiste acá. Así de simple es el texto. Pero el problema es que ni siquiera le ponemos atención a la lectura en español. Muchísimo menos si queremos dar interpretaciones en griego o en hebreo. Entonces tenemos que simplemente primero dominar nuestro idioma y leer con calma. Hacer un buen análisis del texto, primero en español. Ver la gramática, lo que nos está diciendo. Dice, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que sean, por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares.
y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Es tú y tu familia. ¿Dónde está el superlíder, el pastor, apóstolo, profeta o arcángel autoproclamado? En este caso, pudiéramos pensar dónde está el sumo sacerdote. Exclusivamente, o el rey. No está. Sin embargo, ve lo que dice: y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Él no tiene nada, él no tiene un sustento, él no tiene un campo de qué decir, este campo me sustenta. Dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Qué se hace con el diezmo? Se guarda, se administra. ¿Para qué? Para dar a aquellos que lo necesitan, que no tienen recursos y que sirven a Dios. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Ah, eso sí me encanta. Vamos a hablar de diezmos, de levitas, de siervos del Señor. Perfecto. Y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de que tus manos hicieren. Dios está hablando de una bendición cuando tú cumples tus responsabilidades sociales. Si tengo cristianos que quieren evadir Hacienda, no, no se puede. O sea, sí doy mi diezmo acá, pero no cumplo con mis necesidades sociales, con mis obligaciones fiscales. Para que haya, así como ha sido en el pueblo de Israel, este tipo de situaciones, haya en mi población, no pago impuestos, pero pago el diezmo dentro de la iglesia y entonces me siento espiritual. No puede ser así. Además de que hasta la fecha, el día de hoy, yo no conozco un pastor que agarre y diga, ok, perfecto, han llegado los diezmos, bueno, pues se van a repartir entre todos aquellos que ministran, entre todos aquellos que sirven. Bueno, yo creo que sería ideal primero dar a aquellos que no tienen trabajo, que no están ganando algo económicamente, que están más necesitados, los huérfanos, las viudas, los extranjeros, que están dentro de nosotros, ¿no? Aquellos que han deseado vivir con nosotros, que están en esta congregación. Yo hasta la fecha, después de años, no conozco ni un solo pastor o líder que diga el diezmo es para dar a aquellos necesitados. No, el diezmo es para el pastor casualmente. Si hablamos, nos gusta hablar de ser levitas, ¿no? Nación santa, pueblo adquirido de Dios, real sacerdocio. Sí, pero mira, es para los necesitados. No es para el pastor. O no es solo para el pastor. Está hablando de un contexto. Y está hablando del contexto que acabamos de decir. Es una teocracia. Es un orden político-social. Una estructura donde hay leyes, una jurisdicción nacional en donde el diezmo también funciona, no solo como impuestos, sino como bienestar social, como la Secretaría de Desarrollo Social, como una Secretaría del Bienestar Público, como el DIF, porque mira, habla de huérfanos, estamos en México y el DIF creo que es el encargado, ¿no? Entonces se está hablando de que debe de ser ejecutado para eso. ¿Realmente se ejecuta de esa manera dentro de las iglesias? ¿O solamente se da al pastorado o a los líderes? Si tú te das cuenta, no se ejerce de esa manera. Ahora vamos al 26:12 de aquí mismo de Deuteronomio. Y dice,
Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Otra vez vuelve a referirnos al sustento. Hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque ve cómo la Biblia te lo está hablando de una estructura político-social, en una teocracia, en un pueblo que está regido por las leyes divinas, en el cual te está diciendo, hey, tú sirves a Dios, tú te dedicas a servir a Dios. Y servir a Dios no es dar el diezmo, sino es temer a Jehová. Temer a Jehová es creerle, es obedecerle. Por eso das el diezmo. Y porque sabes que hay alguien que se está dedicando a ello. Hoy mismo ni siquiera podemos llamar diezmo cuando un pastor lo está sustentando una iglesia. Porque si bien el obrero es digno de su salario, el hermano está viviendo a través del amor de los hermanos. No porque esté cumpliendo esto, sino porque es un hermano que realmente se está dedicando al 100% a los hermanos, a servirlos como personas, como hijos de Dios al igual que Él es hijo de Dios. Porque no tiene tal vez un trabajo, porque se dedica de lleno a la congregación y no a darles lo que la congregación quiere, sino lo que Dios demanda que Él dé a la congregación. Porque por eso hoy hay pastores asalariados que le dan al pueblo lo que quiere. Ahora sí que la congregación tiene el pastor que puede pagar. Queremos un pastor que nos hable de milagros, queremos un pastor que nos hable de prosperidad. Bueno, es el pastor que nosotros, al cual le diezmamos. Lo que estamos haciendo en realidad es pagar para que nos hablen o para que nos endulcen el oído, ¿no? Para que sea bonito lo que nos dicen. Cuando acá es en la Biblia una remuneración, un reconocimiento del trabajo que está haciendo ellos y porque no tiene nada. Y no solo ellos, sino todos los necesitados de la nación judía, del pueblo de Israel, incluyendo aún a los extranjeros que se han unido a ellos y que tampoco, por lo tanto, tienen una heredad o son partícipes de esa heredad como pueblo de Israel. ¿Y por qué hablamos mucho de tener cuidado? Bueno, porque existe un pasaje en Amós en Amós capítulo 4, versículo 4. Y cada capítulo que hemos mencionado lo podemos también leer completo y leer el contexto y leer el texto del libro. Amós 4:4 nos menciona: Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y de ahí se suelta un castigo. Hermanos, mucho de lo que pasaba en el pueblo de Israel es, bueno, yo ya cumplí con el diezmo, ya se acabó. Yo he dado lo que le pertenece a Dios. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento cuando llegan unas personas con Jesús y dicen, es corbán, ¿no? Yo he dado lo que a Dios le pertenece, ¿no? Lo he santificado para Dios, lo he apartado para Dios, pero había otras necesidades, otras responsabilidades y obligaciones que Dios también exige. Y estas no se estaban cumpliendo. ¿Qué era más importante? Sino solamente dejar puesto o establecido el di mi diezmo a Dios y no pagar impuestos a mi nación, es contradictorio.
no nos hace más espirituales dar diezmos. Voy a pensar, porque tristemente he conocido personas así que creen que por dar diezmo, pero no cumplir con sus obligaciones dentro del hogar, es más espiritual. Y eso está equivocado. Porque tú ves lo que dice Dios a través de Pablo, hablando a Timoteo, hablándonos a nosotros como iglesia, y nos habla de nuestras responsabilidades dentro del hogar, para que como obispos y diáconos podamos servir dentro de la iglesia. Y no se menciona el diezmo, se menciona un hogar digno ante la presencia de Dios, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y no te habla de diezmo, no te habla de ofrendas, te habla de integridad, te habla de santidad. La Biblia, uno de sus temas principales para el ser humano, para el hombre, es la santidad, no el diezmo. Si tú das tus diezmos pero no vives en santidad, tu diezmo no sirve de nada. Y eso trata el capítulo 4 de Amós, de cómo el pueblo está cumpliendo solamente la religión, el acto físico, la acción, pero moralmente corrompidos. Lo dice en el versículo 1, quisiera leer versículo 1 al 3. Dice: Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí viene sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Dios está enojado. Dios está molesto. Y te dice aquí en el versículo 4, ve a Betel y prevarica, complotea, haz un complot, aumenta tu rebelión en Gilgal. ¿Y qué dice? Y trae de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Vive como si nada. Sé religioso solamente. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque a veces ofendemos más a Dios pensando que hacemos el bien. O cuando vemos o hacemos como el pueblo de Israel que acabó yendo al exilio, donde Dios les dice: miren, ustedes lo que hacen es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El estándar actual en el Nuevo Testamento es la ofrenda. Pero si tú predicas eso, resulta que ahora tú eres el malo. Y yo pongo un ejemplo, hermanos. ¿Qué es a veces traer una ofrenda? Es que tú llegas al templo, a tu iglesia, y ves un foco fundido. ¿Qué haces? Tú estás viendo la necesidad. Volteas. Ves que hay una tendita aquí a la vuelta, a la esquina. O te queda de camino siempre que vienes a la iglesia, al culto. Hermanos, mira, yo vi que un foco andaba fundido. Aquí está el foco. Ah, las bancas así están un poquito sucias. Hermanos, ¿dónde hay un trapito? Todos nuestros dones, dice, no solamente habla de dinero, de diezmos, ofrendas físicas, habla de poner manitas a trabajar. Todos vuestros dones, todas vuestras capacidades. Aquí el pueblo lo único que está haciendo en Amós es entregar el diezmo físico y decir estamos bien con Dios. Cosa que no es o no debería de ser así. Ahora, uno de los textos que más se utiliza para para obligar, así como los reyes, y lo leíamos ahí en 1 Samuel capítulo 8, para que la gente ofrende, es amedrentarlos con el pasaje de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 12. Dice: porque yo Jehová no cambio,
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ok, ves la misericordia de Dios, que Él es maravilloso. Él nos tiene paciencia, ¿sale? Ahora retomo la lectura desde el 2 y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta cómo menciona a aquellos que el pueblo tenía la obligación de sostener? Y dentro de esa forma de sostener era a través del diezmo. Sin embargo, Dios no actúa como nosotros, por eso nos dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios nos está diciendo, no soy igual que ustedes. Yo soy Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Dice el versículo 8. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis en qué te hemos robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Ok, este pasaje no existe sin el contexto inicial del capítulo 3. ¿Qué ha hecho el pueblo? Injusticia. ¿Con quiénes ha hecho injusticia? Mira, defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. ¿En qué están robando a Dios? ¿En dar los diezmos o cumplir con sus responsabilidades y obligaciones como pueblo de las necesidades que existen en el mismo pueblo? El contexto de Malaquías es Nehemías. Y todo el libro de Malaquías está entre el capítulo 12 y el capítulo 13 de Nehemías. Cuando Nehemías regresa y se ausenta por un tiempo, es ahí donde termina el capítulo 12. Y luego regresa. Pues en ese inter existe el libro de Malaquías. Dios ya les dio al pueblo la capacidad, imagínate, de reconstruir pues la ciudad de alguna manera, ¿no? Los muros, las casas que estaban alrededor de los muros, pero seguía existiendo pobreza. Seguía existiendo la situación del exilio dentro de el contexto social. Sí, hubo una super fiesta, la dedicación de los muros, mucho barullo, mucha cháchara, ¿no? Mucha fiesta. Cuando se acabó la fiesta, dejaron sus obligaciones y responsabilidades el pueblo. Es gloria a Dios, sí, ya se va a levantar el templo, todo bonito, ya hay sacerdotes, todo está empezando a estar mejor. Y los sacerdotes y los levitas, oigan, sí, pero oigan, ¿qué vamos a comer? O sea, ¿cómo vamos a servir a ustedes si no tenemos ni siquiera para comer? Si no hay responsabilidad social, si no se están cumpliendo con las responsabilidades legales de una teocracia. Ellos sí, ya están felices porque ya están reconstruidos los muros. Sí, ya qué bonito, ya somos una nueva ciudad. Yo tengo dinero, él no tiene, ni modo. Son sus malas decisiones, es su problema. Se acabó. Obviamente lo estoy haciendo muy parafraseado, ¿no? Y contesta Dios en el versículo 9 a la forma que actúa el pueblo. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado.
Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Para qué se usaba? ¿Y para qué se usaba cada 3 años en el año del diezmo? Para sacarlo de ahí y suplir las necesidades. ¿De quiénes? De levitas, extranjeros, viudas y huérfanos. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrís las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ellos quieren ser una nación y están cometiendo injusticias contra su propio pueblo, contra sus propios hermanos. Dios no les está pidiendo nada que no les haya dicho en Números capítulo 18, en Deuteronomio capítulo 12, en Deuteronomio capítulo 14 o capítulo 26. No, no está exigiéndoles algo que no haya establecido ya para el gobierno del pueblo a través de sacerdotes y levitas, así como el servicio de todos aquellos que necesitan venir y preparar sus ofrendas para ofrecerlas a Dios por el pecado. No está pidiendo más allá de eso. Luego me encanta esto porque esto es como de reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quieres que reprendan al devorador? Da el diezmo. No, haz justicia. Es lo que está diciendo el texto. Cumple tus responsabilidades. A una nación entera, no a un individuo. Le está hablando a la nación entera. Porque ya hablamos que es una teocracia, una estructura social en la cual si no hay levitas, si no hay sacerdotes, si no hay quien esté en el templo, ¿cómo se va a pedir perdón a Dios? Ellos quieren vivir en paz con Dios, sí, perfecto. ¿Cómo? Si ellos mismos han roto la estructura que Dios dijo. Por eso les dice, malditos sois con maldición. ¿Cómo van a poder estar a cuentas con Dios si no hay quien sirva dentro del templo? Ellos no han cumplido con sus responsabilidades. Entonces, dice que si lo cumplen, dice, oh, va a haber bendición. ¿Y, ¿Y qué es lo que hacen? Mira, Dios reprenderá al devorador. Y te van a decir bienaventurado. Pero no leemos el versículo 13 a veces. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ve cuál es la actitud del pueblo. No solo hacen injusticia. ¿De qué sirve ser judío? ¿De qué sirve ser cristiano? Versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. El pueblo de Dios está recriminándole a Dios. Y luego dicen que si no han violentado a Dios. El pueblo está viviendo como se le da su gana. Hacen lo que quieren. Hacen su voluntad. Y buscan prosperar por sí mismos. No solamente no están sosteniendo a la viuda, al huérfano, no están cumpliendo las situaciones del jubileo de regresar tierras, de restablecer las propiedades y de perdonar las deudas. Están oprimiendo a sus propios hermanos. La nación no está prosperando. Ellos voltean a su alrededor y dicen, yo quiero prosperidad. Ve justamente lo que están haciendo. Ve justamente lo que hace un Guillermo Maldonado, un Cash Luna y un falso profeta, cualquiera que tú le quieras poner nombre. Anhelan prosperidad. Porque
vivir como cristianos no lo hacen. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque si sacamos las cosas de contexto, entonces no vamos a entender literalmente que Malaquías está dentro de Nehemías. Malaquías, por lo tanto, está dentro del contexto de Nehemías y Esdras. Y tú estás hablando y estás viendo toda la corrupción del pueblo, todas las injusticias, toda la intolerancia al pecado, todo lo que han metido dentro del pueblo y han dicho que es bueno. No han cumplido con sus responsabilidades y están pidiendo las bendiciones de Dios y cuando no las reciben le están reclamando a Dios que entonces el malo es el que prospera cuando tú como hijo de Dios no estás cumpliendo con tus obligaciones y responsabilidades que Dios te ha dado desde un inicio. Quieres ser tratado como hijo con los beneficios, pero se te olvida que Dios te dijo, hey, a través de Moisés, aquí tenéis dos opciones, escoged ahora, o la bendición o la maldición. ¿Quieres la bendición? Obedece. ¿Quieres la maldición? No obedezcas. Aquí el pueblo no está obedeciendo y se está quejando de que no recibe bendiciones. El pueblo está viviendo bajo maldición, está viviendo bajo desobediencia, bajo rebeldía. Quiere todas las bendiciones, no cumple con la justicia social, no cumple lo que Dios ha dicho en Números, en Deuteronomio. Y entonces dices, oye, ¿qué está pasando? Por eso tú tienes que leer también la historia, leer a los reyes, leer la reforma, por ejemplo, de Josías, o leer lo que hace Ezequías. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 2, 31. Ay, Dios, me pasé. Digo, perdón. 31, 2. 31, 2. Sí, es Ezequías y dice, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Se restaura el contexto. ¿Y qué hace el rey? Pone de sí mismo para que se cumpla lo que se tiene que hacer en la palabra de Dios, en la ley, lo que Dios estableció. ¿Y cuántos pastores actúan como si fueran reyes y no ponen ni siquiera de sí o de lo que ellos tienen? Dice, mandó también el pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Tú puedes ver cómo es de, hey, oigan, hay que cumplir esto, o sea, queremos la restauración de Dios, hay que hacer una reforma. Perfecto, pues la reforma es simplemente tomar lo que Dios ya había dicho y hacerlo. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. ¿Y eso para qué era? Para que se pudiera establecer el servicio a Dios. ¿Para qué? Para que cumplieran los sacerdotes todas estas ofrendas que dice el versículo 2. Para que pudiera haber una relación con Dios. Versículo 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas de la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado,
y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Si había quedado abundancia de provisiones, entonces, ¿hacia dónde iba a ir esa abundancia? A un pueblo rico. ¿Por qué? Porque iba a ser dado a viudas, porque iba a ser dado a huérfanos, a necesitados, a extranjeros. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei, su hermano, fue el segundo. Se guardó para prosperidad del sacerdote, para prosperidad del rey, para prosperidad de Conanías. Y Simei no, fue guardado, fue administrado para beneficio del propio pueblo, para sustento. Si tú ves ese contexto y tú quieres entenderlo completo, pues sí, yo sé que suena cruel, pero te tienes que leer toda la ley, te tienes que leer todo Esdras, todo Nehemías y todo Malaquías, te tienes que ver todos esos conflictos y lo que hizo el pueblo en Amós, en Isaías, en Jeremías. Sí, yo lo sé. Pero entonces te vas a dar cuenta de cómo el diezmo corresponde a una estructura político-social, o sea, cómo está conformado el pueblo de Israel para que funcione como pueblo en una ley, pues sí, política, en una ley, con una legalidad. Y entonces ya literalmente no vas a tener que decir, ah, yo opino que el hermano, pues sí, qué bueno que subió el video. No, vas a entender el contexto. Una vez que tú veas y leas con calma en español, que veas lo literal que te está diciendo, la literatura en español, la traducción, vas a darte cuenta que es clara. Cuando sea más complicado vas a poder ir a griego, al hebreo, al arameo, dependiendo, vas a poder tener un buen diccionario ahí a tu lado. Pero vas a ver cómo el Antiguo Testamento no está pactando nada, no está diciendo así lo van a hacer. Como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, que te lo repiten. No, no está así el diezmo. Puedes ir avanzando, por ejemplo, más. O sea, la recomendación es una de estas, una Biblia con diccionario en hebreo y griego, o independiente, ¿no? Pero que tú estés convencido no solo por lo que escuchas de la palabra de Dios, sino porque tú te metes a la palabra de Dios y te das cuenta la realidad del Antiguo Testamento. Vas viendo los contextos libro por libro. Puedes comprarte un manual bíblico. Hay manuales bíblicos de bolsillo donde te dan la introducción, tema principal del libro, desglose, contexto histórico. Biblias de estudio, puedes tener la Scofield, la Thompson, la palabra clave, MacArthur. MacArthur está muy bien explicado. Puedes tener la de apologética, la Mundo Hispano, la Peshita también hay una que tiene introducciones a los libros. Puedes irte a la Thompson. Puedes tener LBLA, puedes tener nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Hay de dónde buscar y darte cuenta de que no es el mensaje que te estoy dando, sino lo que dice la Biblia. El comentario bíblico más usado en español es Matthew Henry. Puedes irte al Matthew Henry. Puedes irte a eh, diccionario Vila Swain. Te puedes ir al Anger. ¿Sí se llama Anger? Sí. No, Unger. Tienes tela de dónde cortar. Puedes irte al comentario bíblico de Nelson, desarrollo de temas de Thompson, y, y en serio, hermano, entonces no serás llevado por cualquier viento de doctrina.
y es tu responsabilidad. Que Dios te bendiga.